Mi familia me traicionó después de que gané la lotería. Antes de que todo pasara, mi vida era simple. No digo mala, solo común. Despertador a las 6:30, desayuno rápido, puse al trabajo, 8 horas como asistente administrativo en una oficina donde el café era lo único que tenía sabor. Volver, hacer algo de cena, mirar Netflix solo en el sofá y dormirme antes de las 11. Tenía una rutina tan predecible que podía decirte qué iba a cenar el miércoles solo mirando el calendario. Mis padres vivían a 1 hora de distancia, mi hermana a 20 minutos. No éramos una familia perfecta, pero estábamos bien. Nos veíamos en cumpleaños, en Navidades, algún domingo de asado. Mi hermana y yo hablábamos por WhatsApp. Mi madre mandaba cadenas de oración y mi padre era más de memes malos y audios eternos. No tenía grandes lujos. Compartía departamento con un amigo que viajaba mucho por trabajo, así que la mayor parte del tiempo estaba solo. Mis ahorros no alcanzaban para mucho, pero al menos no debía plata. Y de vez en cuando me daba el gusto de comprarme una cerveza importada o una hamburguesa artesanal sin sentir culpa. No tenía pareja, no tenía hijos, pero tenía paz. Y entonces, un martes cualquiera, compré un billete de lotería. Lo hice en automático, como quien compra un café más. El cajero me preguntó si quería jugar los mismos números de siempre, y sin pensar, dije que sí. Me olvidé al instante. Lo metí en la billetera y no lo volví a mirar por días. Ese sábado a la noche, mientras cenaba fideos con manteca, vi las noticias de los números ganadores. No por interés, sino por ruido de fondo. Estaba por cambiar de canal cuando escuché la combinación exacta que había jugado. 1, 2, 3 veces repetí el número en voz baja. Fui corriendo a buscar el boleto. Lo saqué temblando, como si ya supiera lo que iban a encontrar. Y ahí estaba. Todos los números. Perfectos, en orden. Me costó respirar, busqué en Internet. Revisé 3 veces las fechas. Llamé a la línea oficial, aunque era sábado y nadie atendía. No dormí esa noche. El lunes fui al banco correspondiente. Llené papeles, firmé cosas. Y entonces me lo confirmaron. Felicidades. Usted es el Johnson, ganador de 27 millones de pesos. 27 millones. Me reí tanto que lloré. Me senté en el piso del baño del banco con el celular en la mano y lloré. No era real. No podía hacerlo. Salí. Caminé sin rumbo durante 1 hora. No llamé a nadie. Solo pensaba en una cosa. Ahora sí voy a poder ayudar a todos. Pensé en pagar la deuda de mis padres, comprarle un auto a mi hermana, arreglarle el techo a mi abuela. Pensé en un viaje para todos, en cenas donde nadie se preocupara por dividir la cuenta, en navidades sin sobresaltos. Me sentía feliz, ilusionado. Creía, con todo el corazón, que esto era una bendición compartida. Decidí esperar unos días antes de decirlo. Quería organizarme, asesorarme, tener todo claro. Pero la ansiedad me ganó. Una semana después, invité a mi familia a cenar. Pedí delivery de un restaurante caro, compré vino, me vestí bien, y cuando todos estaban reunidos, con la mesa servida, lo dije: gané la lotería. Silencio. Mi hermana rió primero. ¿Qué? ¿50 lucas? 27 millones, respondí. Mi madre se tapó la boca. Mi padre soltó un «no jodas». Les mostré la prueba, la notificación, la acreditación bancaria, y entonces, como si hubieran presionado un interruptor, ¿cambiaron? Las risas se transformaron en gritos, los abrazos en planes, las caras en máscaras. «Te dije que jugaras siempre esos números», dijo mi madre, como si ella hubiera tenido algo que ver. «¿Y qué vas a hacer con tanta plata? ¿Ya pensaste en poner un negocio para la familia? Por fin salimos todos de esta». Yo reía. Pensaba que era normal, que la emoción los desbordaba. No vi el peligro en esos ojos. No escuché el peso de sus palabras. No entendí que ese todos ya no me incluía como una persona, sino como un cajero automático con rostro. Después de esa cena, todo cambió. La noticia de mi premio no tardó en correr entre la familia.
Y cuando digo familia, me refiero a todos. Tíos con los que no hablaba desde que era chico. Primos que solo recordaban mi cumpleaños cuando lo veían en Facebook. Amigos de mi hermana, la vecina que me vio crecer. De repente, todos me recordaban al principio fue emocionante. Me mandaban mensajes bonitos, me felicitaban, me decían que lo merecía. Siempre fuiste bueno, trabajador. Qué alegría que le pase algo así a alguien como vos. Dios te bendijo porque tenés buen corazón. Y yo, iluso, creía que todo eso era genuino. Me sentía generoso, como si ese dinero no solo me perteneciera, sino que me había sido dado para ayudar a los míos. Así que empecé a repartir. Pagué la deuda completa de la casa de mis padres. Les compré una nueva heladera, una tele enorme, y les di dinero para que renovaran el baño. Le regalé un auto a mi hermana, uno usado pero en buen estado. También le ofrecí pagarle los estudios que había abandonado hacía años. A mi abuela le puse un aire acondicionado. A un primo lo ayudé con una operación costosa que llevaba tiempo postergando. No esperaba que me aplaudieran. Pero sí, al menos un poco de gratitud. Y al principio la hubo, un par de semanas, hasta que lo que di empezó a parecerles poco. Una noche mi hermana vino a cenar. Había llegado en su auto nuevo, el que yo le regalé. Se sentó y me dijo, como si fuera lo más natural del mundo: estuve viendo casas por la zona. Me gustaría mudarme. Hay una que me encantó. Son solo 80 metros cuadrados. Con lo que ganaste, ¿podrías ayudarme? Sería una inversión familiar. ¿Querés que te compre una casa? Bueno, sí. Pero a tu nombre, si querés, yo la cuido. Me reí. Ella no. Hablo en serio. ¿O qué pensás hacer con tanta plata? ¿Guardarla en el banco para mirar cómo crece mientras los demás seguimos matándonos por sobrevivir? Dani, no es así. Entonces, ¿cómo es? Ese fue el primer grito, la primera vez que alguien me exigió, como si dar no fuera un acto voluntario. Poco a poco, los favores empezaron a doler. Mi padre me pidió una camioneta nueva para el taller. Un tío me pidió 100,000 pesos para invertir en un emprendimiento de cervezas artesanales, que claramente era una excusa para saldar deudas. Mi madre empezó a decirme que estaban incómodos con su barrio, que querían mudarse a algo mejor, y cuando intenté poner límites, las sonrisas desaparecieron. ¿Estás cambiando?, me preguntó mi madre con decepción. Antes eras más generoso, dijo mi hermana. La frase que más me dolió vino de mi padre. ¿De qué te sirve tener plata si no podés hacer feliz a tu familia? Pero no eran solo pedidos, eran visitas inesperadas, llamadas a cualquier hora, mensajes con capturas de promociones, links de autos, muebles, viajes, frases como «te paso esto por si te interesa invertir», que en realidad eran formas disfrazadas de decir «comprámelo». Comenzaron a exigirme, sin siquiera preguntar si yo estaba bien, y no lo estaba, dormía mal. Me sentía culpable por decir que no. Me angustiaba cada vez que sonaba el celular. Me preguntaba si había hecho mal en compartir la noticia, si debía haber cobrado en secreto. Pero sobre todo, me preguntaba si alguna vez realmente fui querido, porque el amor que conocía ahora venía con factura adjunta. Y lo peor estaba por venir. Una semana después, les dije a todos que iba a tomarme unos días, que necesitaba pensar, desconectarme. Mi hermana me respondió con un solo mensaje: si no querés ayudarnos, decilo, pero no te hagas la víctima. Y ahí algo se quebró dentro de mí. Después del mensaje de mi hermana, no respondí. Guardé silencio. Quería creer que con distancia las cosas se calmarían, que al no alimentar la expectativa tal vez las exigencias cesarían. Pero no, el silencio fue interpretado como desafío. Los días siguientes fueron una mezcla de ataques pasivo-agresivos por WhatsApp, publicaciones indirectas en redes sociales y llamadas perdidas. Mi madre me mandó un audio larguísimo llorando. Tu hermana está dolida, dice que no la querés ayudar. Tu padre también está molesto.
No entiende por qué ahora sos tan frío con nosotros. Nosotros solo queremos lo mejor para vos, pero parece que no se puede hablarte. Todo dicho con esa voz suave que termina clavándote más hondo que cualquier insulto. La voz que usaba cuando yo era chico y hacía algo mal, según sus reglas. Pero lo que de verdad me quebró fue lo siguiente. Una tarde, mi madre vino a verme sin avisar. Me trajo una torta como si todo fuera normal. Charlamos poco, me hizo preguntas vacías, y entonces me dijo, ¿sabes qué me dijo tu hermana? Que vos le habías prometido pagarle una carrera en el exterior, que ahora te haces el que no. ¿Sabes nada? ¿Qué? Jamás dije eso. Bueno, alguien está mintiendo entonces, y me miró como si ese alguien fuera yo. Fue en ese momento cuando entendí. Ya no era parte de una familia. Era una cuenta bancaria con patas. A nadie le interesaba cómo me sentía. Nadie me preguntaba si dormía bien, si estaba asimilando el cambio, si necesitaba contención. Solo querían saber cuándo, cuánto y en qué. Me alejé aún más. Dejé de responder. Cambié de número. Solo Mateo, mi mejor amigo de la infancia, el único que nunca me pidió nada, sabía cómo ubicarme. Los mensajes empezaron a llegar por otras vías, correos, DMs y luego los reclamos públicos. Mi prima publicó en Instagram, hay gente que con plata demuestra quién es en realidad. Qué tristeza ver cómo se olvidan de dónde vienen, y mi hermana lo compartió. Mi padre me mandó un mensaje demoledor. Me hace sentir vergüenza. La peor parte no fue que me exigieran. Fue que, cuando necesité apoyo emocional, desaparecieron. Un mes después de cortar contacto, tuve un ataque de ansiedad en un supermercado. Estaba comprando comida cuando, de la nada, todo empezó a dar vueltas. No podía respirar. Me agarré al carrito con fuerza y terminé tirado en el piso de una farmacia. Nadie de mi familia lo supo, y si lo hubieran sabido, no habrían llamado para preguntar si estaba bien, solo para saber si eso iba a afectar sus planes. Una noche, me atreví a decir en voz alta lo que más me dolía. No me duele que me pidieran plata, me duele que todo lo que hice antes, cuando no tenía un peso, no valiera nada para ellos, porque durante años fui el que ayudaba con las compras, el que escuchaba, el que cuidaba a la abuela cuando nadie más quería. Pero nada de eso importó cuando el dinero entró en juego. Me convertí en el rico insensible por no comprarles una casa, en el mal hijo por poner límites, en el mala sangre por pedir tiempo para mí. Mateo me lo dijo una noche. Lo que te hicieron no fue por codicia, fue por egoísmo, y eso no se cura con más billetes. Tenía razón. Mi familia no me traicionó porque necesitaban, me traicionaron porque creyeron que tenían derecho a todo lo mío, porque cuando no les dije que sí, descubrieron que nunca me vieron como alguien completo, solo como el que ayuda, y cuando el que ayuda elige ayudarse a sí mismo, se convierte en el enemigo. Después de la tormenta emocional, llegó el silencio. Uno diferente al de antes. No era el silencio tenso de quien espera una disculpa. Era un silencio nuevo, el de la distancia necesaria. Me aislé por completo. Durante semanas mi celular estuvo en modo avión. No revisaba redes, no contestaba mensajes, no hablaba con nadie que tuviera mi apellido. Y en esa soledad autoimpuesta, empecé a encontrar algo que ni todo el dinero del mundo había logrado darme antes. Claridad. Siempre me consideré alguien fuerte, resistente, el que aguanta, el que no explota. Pero cuando mi propia familia me dio la espalda por no cumplir sus expectativas financieras, me di cuenta de que esa fuerza no era real. Era solo resignación disfrazada de paciencia. Durante años había callado para no herir. Había cedido para no ser el problema. Había dado incluso cuando no tenía. Y cuando, por primera vez, tuve todo para mí, creí que tenía la obligación moral de repartirlo, pero no se trataba de generosidad. Se trataba de culpa. Ganar la lotería me hizo sentir que no merecía tanto si los demás no tenían nada, como si la felicidad solo fuera válida si todos la compartían.
pero no todos la querían compartir. Algunos solo querían consumirla. Empecé terapia. Por primera vez me animé a contarle a alguien todo lo que sentía sin miedo a que me juzgara. Y fue mi terapeuta quien me dijo una frase que aún guardo. No sos egoísta por cuidar tu bienestar. Sos libre por elegirte, aun cuando los demás te quieran atado. Y eso me cambió. No fue inmediato, pero empecé a reconstruirme. Primero, reconocí que el dinero no me arruinó, me reveló. Me mostró qué relaciones eran genuinas, qué vínculos estaban sostenidos solo por lo que podía dar y cuáles no merecían ya ningún esfuerzo. Segundo, dejé de ver la ayuda como una deuda. Durante años había sentido que tenía que devolver todo lo que mi familia hizo por mí, pero entendí que criarme no fue un favor, fue su responsabilidad, y amarme debería haber sido incondicional. Me mudé a otra ciudad. Sin aviso, sin despedidas, compré un pequeño departamento frente al mar, no por lujo, sino por necesidad de empezar en blanco. Mateo fue el único que supo. Me ayudó a embalar todo. Cuando llegamos, me abrazó y me dijo, «Ojalá algún día vean lo que están perdiendo, pero si no lo ven, que al menos vos nunca lo olvides». Me tomé un año sabático. Viajé poco, leí mucho, empecé a escribir, a cocinar para mí, a caminar descalzo, a dormir sin alarma y cada día sin necesitar demostrar nada, fue un regalo. No me volví huraño, no me volví desconfiado, solo entendí algo simple pero poderoso. Dar está bien, pero darte a vos mismo está mejor. Hoy sé que no necesito aprobación de nadie, ni justificaciones, ni culpa por decir que no. Hoy, por fin, sé que soy suficiente, con dinero, sin dinero, solo o acompañado. Y eso, esa paz que no depende de nadie más, vale más que cualquier premio. Instalarme frente al mar fue la mejor decisión que tomé en mi vida. No lo hice por escaparme, lo hice por quedarme conmigo. Por detenerme, mirarme al espejo y preguntarme, ¿qué querés realmente? Y la respuesta fue simple, paz, verdad, espacios propios. Así que empecé a construir esa nueva vida, desde cero, pero con todo lo aprendido. Lo primero fue decidir qué hacer con el dinero. Después de meses de pausa, volví a ver mis cuentas. Había sido precavido. No hice compras impulsivas, no me llené de autos, relojes ni departamentos para alquilar. Tenía lo suficiente como para no trabajar por años. Pero eso no era lo que quería. Así que hice una lista, no de cosas, de personas. Gente que estuvo para mí cuando no tenía nada que ofrecer. El vecino que me prestó plata cuando no podía pagar el arriendo. La profesora que me ayudó con una beca cuando casi abandono la universidad. El amigo que me cocinó por una semana cuando pasaba por una depresión. No todos querían dinero, algunos solo querían ser recordados. A ellos sí les di, y con gusto. Abrí un pequeño café en la Pomay Costa, no por negocio, sino por propósito. Le puse nombre simple, Puerto Propio. Quería que fuera un lugar para gente como yo, los que están entre tormentas, los que no encajan en ningún molde, los que necesitan un respiro, aunque sea de una taza. Contraté gente que no encontraba trabajo en ningún lado, personas mayores, personas trans, chicos que venían de hogares rotos. La cafetería se llenó de historias, y en ese caos hermoso descubrí algo que nunca encontré en los almuerzos familiares. Comunidad. Sin condición, sin precio, sin culpa. A veces soñaba con mi madre o con mi hermana. No eran pesadillas, solo recuerdos de lo que ya no podía ser. A veces me preguntaba si se arrepentían, si les dolía mi ausencia, pero después entendí que eso ya no era asunto mío. Recibí mensajes. ¿Y ahora te crees mejor que todos? ¿Qué haces en ese lugar perdido, huyendo? ¿Te vas a quedar solo? Nunca respondí, porque no estaba huyendo, estaba eligiendo, y por primera vez elegirme a mí. Conocí gente nueva, no me presentaba como el que ganó la lotería. Solo como Tomás, el del café.
Algunos se enteraban después, otros nunca. Y eso me gustaba, porque los vínculos que nacían no dependían de lo que tenía, sino de quién era. Hoy vivo más liviano, menos ruido, más alma. No tengo el círculo familiar que otros tienen, pero tengo lo que nunca pensé que merecía, paz verdadera y amor sin factura. La rutina del café me devolvió el sentido del tiempo. Me levantaba con el olor del pan recién horneado, abría las ventanas del local y me tomaba los primeros 5 minutos del día en silencio. Sin celular, sin nadie. Solo yo, el mar y un cuaderno donde escribía frases sueltas, algunas tristes, algunas graciosas, pero todas mías. Durante años viví esperando validación. Ahora solo quería autenticidad. Uno de los primeros en hacerse habitual fue Joaquín, un jubilado que venía todos los lunes. Se sentaba en la esquina, pedía un cortado y se quedaba 2 horas mirando el mar. Un día me dijo, «Tu lugar no es famoso, pero tiene alma», como si supiera que yo también la estaba buscando. Con el tiempo conocí a Clara. No fue una historia de película. No hubo flechazo ni cámara lenta, solo 2 personas coincidiendo en un momento de sus vidas donde ya no esperaban nada, y por eso todo lo que llegó fue real. Clara había pasado por su propia tormenta, divorcio difícil, familia complicada. También estaba aprendiendo a sanar. Nos hicimos amigos, luego cómplices, después pareja. Sin promesas, sin máscaras. Ella nunca me preguntó cuánto tenía en el banco, solo quería saber quién era cuando no fingía. Un día le conté todo. La lotería, la familia, la caída, la reconstrucción. Me escuchó sin interrumpirme y al final solo dijo, «Te admiro, porque pudiste irte y tuviste el coraje de no volver igual». Con Clara hicimos crecer el café, no por ambición, sino por amor al proyecto. Agregamos libros, música en vivo, charlas abiertas. Se volvió un punto de encuentro para personas rotas. Y en esas grietas compartidas, todos nos volvíamos un poco más enteros. Una tarde recibí una carta, manuscrita, sin remitente. Era de mi hermana. «No sé si esto te llegue, no sé si lo vas a leer. Solo quiero decirte que lamento cómo actué. Me sentí abandonada y respondí con egoísmo. No espero que me perdones, pero ojalá encuentres en tu vida lo que yo aún no sé cómo buscar, y si algún día querés hablar, acá estoy». No supe qué hacer. Durante días dejé la carta sobre la mesa. No la odiaba, pero tampoco estaba listo para abrir esa puerta. Hablé con Clara. Le conté lo que sentía, la mezcla de alivio, culpa y dudas. Me dijo algo que me marcó. Perdonar no siempre es reencontrarse. A veces es solo dejar de cargar con lo que no te corresponde. Y entonces supe qué hacer. No respondí, pero tampoco me enojé. Guardé la carta en mi cuaderno de frases y escribí debajo: «Esto también soy, pero ya no vivo ahí». No volví a mi antigua ciudad, ni a los almuerzos familiares, ni a las cadenas de WhatsApp, pero volví a mí, y eso es todo lo que necesitaba. Fue en diciembre cuando ocurrió. El verano ya asomaba por la costa y el café se llenaba de turistas curiosos que buscaban sombra, café frío y alguna historia que contar a la vuelta. Yo ya había asumido que mi vida anterior estaba enterrada, que nada de lo que había sido volvería a cruzarse conmigo. Hasta que la puerta del café se abrió y ahí estaba. Mi padre. Entró con la cabeza gacha, más flaco, más canoso. No me miró de inmediato, se acercó al mostrador como un cliente más. «¿Un café con leche?», me preguntó Mateo, que lo atendía sin reconocerlo. Mi padre asintió, solo entonces me vio. No fue un momento cinematográfico, no hubo lágrimas, ni gritos, solo un silencio que hablaba por sí solo. Me acerqué. «Hola», dijo él. «Hola», respondí. Me indicó con un gesto si podía sentarse. Asentí. Nos fuimos a una mesa en la esquina, la misma donde se sentaba Joaquín, esa que da justo al mar,
Pasaron minutos antes de que alguien dijera algo. No sabía si ibas a hablarme, dijo mi padre finalmente. Yo tampoco, suspiró. Parecía nervioso, o triste, o ambas. Me costó venir, porque lo hiciste, porque no pasa un solo día en que no me arrepienta de todo. Me quedé quieto. No esperaba ese nivel de franqueza. Había ensayado este encuentro 1000 veces en mi cabeza. En casi todas yo lo enfrentaba, le decía todo lo que me lastimó, le exigía respuestas. Pero ahora que lo tenía enfrente, con la mirada opaca y el café humeante entre las manos, solo me sentí cansado. Nos equivocamos con vos, continuó. Pensamos que tener un hijo con plata era como tener un hijo exitoso. No supimos cómo manejarlo, no entendimos que vos también necesitabas algo. Sí, dije. Yo necesitaba familia. No gerentes, asintió. Tenés razón. Nos comportamos como si fueras una cuenta bancaria con emociones. Y lo peor es que lo justificamos diciendo que eras parte de nosotros. Pero la verdad es que dejamos de verte como persona. Hablamos por casi 1 hora. Me contó que mamá estaba enferma del corazón, que Daniela estaba trabajando lejos, que la familia se había ido desarmando poco a poco, que muchos hablaban de mí como el ingrato, pero que en el fondo sabían que la falla no fue mía. No vengo a pedirte nada, dijo al final. Solo quería verte, saber que estás bien. Lo estoy. Se levantó, me tendió la mano. Dudé, pero la tomé. Si algún día querés volver, no para darnos nada, sino para tomar un café o hablar de fútbol, estaré. Salió sin mirar atrás. Volví al mostrador. Mateo me miró con una ceja levantada. ¿Quién era? Alguien que fue mucho, y que tal vez vuelva a hacer algo, o no, y también está bien. Esa noche le conté a Clara. Lloré, no por dolor, por alivio, porque entendí que el reencuentro más importante no fue con él, fue conmigo mismo al no odiarlo. A veces sanar no significa volver a unir los pedazos, significa dejar que algunos se queden donde cayeron y aprender a construir algo nuevo con lo que queda. 1 año después de aquel reencuentro con mi padre, la vida no volvió a ser como antes, y eso, lejos de ser una pérdida, fue una bendición inesperada. No regresé a las reuniones familiares, no hubo reconciliación masiva, no subí fotos abrazando a nadie del pasado. Pero en ese año elegí algo que nunca antes me había permitido. Vivir sin culpa. El café sigue abierto, ahora con más espacio, más libros y una pizarra en la entrada donde escribimos frases, nuevas cada mañana. Un día alguien dejó una nota. Este lugar no te salva, pero te recuerda que podés salvarte vos. La guardé, porque es exactamente lo que Puerto Propio hizo por mí. Mateo y Clara son mi familia ahora. También Joaquín, que ya no viene los lunes, sino que ayuda en caja cuando quiere. Los chicos que trabajan en la cocina, los clientes que dejan propina con dibujos, la pareja de ancianos que se sienta siempre junto al ventanal a leer en voz baja. Mi tribu no lleva mi sangre, pero me honra el alma. Hace unos meses doné una parte importante del dinero a becas para jóvenes sin recursos. Nadie lo supo, no lo publiqué, no puse mi nombre en ningún lado, porque por primera vez no necesitaba que el mundo me aplaudiera. Por dar, lo hacía desde la libertad, no desde la necesidad de ser aceptado. Mi hermana me escribió por cumpleaños. Un mensaje breve. No respondí, no por rencor, sino porque no todos los lazos necesitan volver a anudarse. Algunos simplemente se sueltan. Y está bien. Mis padres siguen en su mundo. A veces mi padre me manda mensajes cortos, noticias de fútbol, fotos viejas, un ¿te acordás de esto? Sin agenda. A veces respondo, a veces no. ¿Y eso también es libertad? Elegir cuándo, cómo y con quién, sin remordimientos. Clara y yo no hablamos de futuro en términos grandilocuentes, no para siempre, no hasta que la muerte, solo día a día, construyendo, riendo, perdonando cuando hace falta.
Un día me dijo, mientras tomábamos café frente al mar, ¿y si hubieras ganado la lotería a los 60? Le respondí sin pensar. No habría tenido el tiempo de aprender todo esto. Porque eso fue lo que me dejó todo este viaje. No la riqueza, no los lujos que nunca compré, sino el descubrimiento profundo de que valgo, incluso cuando no doy. Aprendí que hay gente que solo te quiere si le servís, que el amor verdadero no se exige, se ofrece, y que tu historia no tiene que repetirse solo porque todos la esperaban igual. Hoy no tengo más de lo que alguna vez soñé, pero tengo algo que nunca creí merecer, un presente sin deuda emocional y un futuro elegido por mí. Y eso vale, más que cualquier premio. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué tipo de historias te gustaría escuchar.